es estar dispuesto al fracaso muchas veces y a tener problemas y pérdidas y no dormir para que llegue un momento que le empiece a enganchar. Y la salud es la única corona que solo el enfermo es capaz de ver. Eso es un problema, la salud. Todo lo demás son inconvenientes. Hay clientes y clientes. Entonces, al final, en el mundo de la arquitectura te vas a especializar en tener un nicho, ¿no? Un nicho de cliente donde te desenvuelves a la perfección en resolver esas necesidades. Que primero tienes que estar bien tú, bueno, digamos la cabeza. Luego tiene que estar bien tu equipo por y para el equipo y para tus clientes. Y de ahí para abajo, todo lo demás. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Ecos del Diseño. Yo soy Diego de León y en este espacio exploramos todo lo relacionado con arquitectura, interiorismo y diseño. En cada sesión nos sumergimos en las tendencias, historias y proyectos que están marcando la pauta en la industria. Si eres un amante del diseño, este es tu lugar para descubrir lo último, aprender de los expertos y encontrar inspiración para tus propios proyectos. No olvides comentar qué fue lo que más te gustó de este episodio y sobre todo no olvides suscribirte para ver lo que viene. Hoy tengo como invitado a Yago Cuesta. Yago es cofundador de Aguirre Berlanga, un despacho de arquitectura y diseño interior con más de 15 años de experiencia centrados en la excelencia. Su estudio multidisciplinario los ha llevado a realizar proyectos residenciales, hoteles, restaurantes, corporativos y hasta espacios públicos. Yago también es fundador de Cuesta Aguirre, compañía dedicada a la consultoría para desarrolladoras inmobiliarias con un enfoque único para crear estrategias efectivas para una de sus más grandes pasiones, las ventas. Yago es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, donde posteriormente también realizó una maestría en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias. Hoy hablé con Yago sobre cómo vender un proyecto arquitectónico, qué cualidades debe tener tu equipo ideal, qué es el verdadero lujo y cómo tratar a las personas. Yago, bienvenidos a Ecos del Diseño. Además de esta vasta experiencia con la que cuentas a nivel profesional, una de tus más grandes pasiones es el deporte. Y hace tiempo recorriste una distancia bastante corta, nada más te echaste 1863 kilómetros en bici. ¿Cómo se llama esa carrera que hiciste? Esa carrera, bueno, primero gracias por recibirme en tu casa. Y esa carrera se llama Silk Road Mountain Race. Ese es el nombre. Y la verdad yo no tenía ni idea de esa carrera. Mi amigo y arquitecto también, Rodrigo Carazo, que él sí está muy en el mundo de la ultrarresistencia, me dijo que si me animaba a hacerla y como soy un lanzado, o sea, normalmente digo que sí a muchas cosas y no lo pienso mucho, pues dije, venga, vamos para allá y no tenía ni idea de qué era. Y no tenía ni la bicicleta, sí tenía la condición física, o eso sí es lo que pensaba que tenía. Me tocó entrenar como un bestia durante 6 meses. Salíamos, por ejemplo, los fondos que practicábamos, salíamos un jueves en bici y no llegábamos hasta el domingo. 24/7, bicicleta, dormir donde podías, acampar donde podías y digamos que sobrevivir. Y esa carrera que fue en Kirguistán, pues ha sido mi mayor logro deportivo, amateur, evidentemente, ¿no? O sea, no quiero decir aquí que soy un atleta de alto rendimiento ni mucho menos, pero pues siempre me ha gustado el deporte, lo he vivido desde pequeño y me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y lo describes como una tormenta de sensaciones sin igual. Por ahí mencionas que es una limpieza completa de cuerpo y mente. Entonces, ¿en qué nivel llegó a ser esta experiencia en ese sentido? Es limpieza porque vivimos una vida de la cual todos somos parte, ¿no? Y que es muy sedentaria. Entonces, cuando lo que ocurre ahí que estás 13 días, que es lo que me tomó a mí, sin parar. Y cuando pasas de tu vida sedentaria, por ejemplo, ahora estamos sentados, luego vas a comer, trabajas un poco, descansas, duermes, pero cuando sometes a tu cuerpo a un estrés o a una situación que debería ser la normal. La situación, o sea, el ser humano es un animal que cuando, por ejemplo, he ido a Corcovado y te metes en la selva, estás en constante estado de alerta. Pero los humanos no. Entonces, en Kirguistán, ¿qué pasó? Que estaba en constante estado de alerta los 13 días. Y por eso digo que resetea tu cuerpo. Primero tu cuerpo físico y tu mente. El físico es
porque la foto cuando empecé, y es una pena que no la tenga, pero cuando empecé y cuando terminé, no te lo crees. Es otro Yago. Es otro. Y eso de las dietas, de la gente cuando dice, coño, ¿cómo hago para quitarme esto que tengo aquí? Que tengo 7 años que no consigo quitarme, se te quita. Entonces es un reset de tu cuerpo, porque tu cuerpo elimina, o en mi caso, eliminó todo lo que sobraba. Y de mente es porque estás 13 días continuos contigo mismo. ¿Cómo es eso? Porque al final eres un yes man, ¿no? Sí. El hecho de haber dicho que sí sin investigar bien en qué te estabas metiendo te lleva a una experiencia bastante increíble. ¿Cómo decir que sí a las cosas puede cambiar tu rutina o tu vida incluso? Sí, a ver, el decir que sí, y hoy viniendo para aquí en el avión vi un clip de un astrólogo de los signos del zodiaco y estas cosas, y hoy lo ha dicho, que yo soy Sagitario. Y los Sagitarios son como muy de sí, ¿no? Sí. Entonces eso como que lo tengo algo innato, pero al atreverte a hacer ciertas cosas, te expones y te lleva a lugares que de otra manera nunca podrías haber estado, ¿no? Y en este caso concreto de esta carrera hay un Yago antes y hay un Yago después de eso. Cuando terminé la carrera fui a un hotel y en el hotel a la mañana siguiente en el buffet vi el buffet que estaba desplegado ahí y comí, porque claro, tu cuerpo ya no está acostumbrado a comer tanto. Comí un poquito y vi todo lo que se dejó. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? O sea, y a raíz de ahí me volví un poquito bastante más consciente con el consumo. Con el consumo, con las cadenas de producción, con los desperdicios y con todo, porque dije, no puede ser. No puede ser que he estado 13 días que no sabía lo que iba a comer o que tenía que cuidar y racionar todo lo que tenía y que llegue aquí y tenga un buffet y coja esto y el resto no sé qué va a pasar con ello. Si lo tiran, si lo... Entonces ahí hay un cambio y fue por decir que sí a algo que ni leí. O sea, yo empecé a estudiar de esa carrera 2 meses antes, cuando ya lleva 4 meses entrenando. Qué locura. Y yo lo ligo mucho porque al final el emprendimiento en el rubro de la arquitectura y del interiorismo pues no deja de ser una montaña, ¿no? A veces hasta una montaña rusa donde existen altas, existen bajas que requieren un grado de resiliencia bastante particular en la personalidad de la persona. Por ejemplo, la disciplina y esta gestión mental de la fatiga pues son factores determinantes que están relacionadas en el éxito de toda una empresa. Y a todo esto yo te preguntaría, en tu opinión, ¿qué cualidades tiene que tener un arquitecto para poder sobrevivir o llevar de mejor manera este mundo de la arquitectura y el interiorismo? Que ahí, o sea, hay varios tipos de arquitecto, ¿no? O sea, está el arquitecto que todo el mundo tiene en la mente, que cuando dicen el arquitecto es una figura. Pero hay otros arquitectos que no están para ser la figura, ¿no? Que están para ser parte del estudio, de la cadena o del esquema de la oficina. Pero hablando de ese arquitecto que quiere ser la figura o que quiere ser autónomo, independiente, tener sus clientes, tener su estudio, tener su trabajo y no tener que depender de un jefe que le diga lo que tiene que hacer, pues es estar dispuesto al fracaso constante, bueno, como también sabrás, o sea, no todo es tan bonito como sale en las redes y no todo es tan bonito de estar aquí sentado y para eso hay muchísimos fracasos, muchísimas pérdidas, te metes en líos donde no te llaman por decir que sí, por querer generar y que confíen en ti, que crean en ti y no sabes ni de dónde te estás metiendo, o sea, te tiras a una piscina y no sabes nadar. Eso pasa muchas veces. Con la experiencia ya sabes en qué piscina no te tiras. Pero al principio yo creo que es estar dispuesto a ser atrevido, a ser valiente, a estar dispuesto a sacrificar muchísimas cosas, a que la cabeza no pare y no pare y no pare y no pare. Yo creo que eso es lo más difícil
de que la cabeza no para porque vas a tener una infinidad de problemas que no sabes resolver. Y cómo lidiar con que tu cabeza no pare. Porque eso es lo único que a mí a veces me ha hecho no dormir es la cabeza. Y eso lo contrarresta el deporte. Entonces, que sea ayudarte y complementarte, porque te vas a meter en muchos charcos. Y si no estás dispuesto a eso, pues entonces formar parte, ser un arquitecto que trabaje para otro arquitecto. Entonces no tendrás esos problemas. Pero yo creo que esa figura de arquitecto, que es la que creo que estamos hablando y que la que la gente se imagina, es estar dispuesto al fracaso muchas veces. Y a tener problemas y pérdidas y no dormir para que llegue un momento que le empiece a enganchar el tema de cómo funciona, para que empiece a encontrar, mira, aquí he perdido no sé cuánto, esto no lo tengo que volver a hacer, esto no sé qué. Pero en mi caso, o en muchos casos, no es ni en el primer año, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el quinto, y tal vez empieza a ser en el 10º. Y para que sea en el 10º quiere decir que has estado 10 años metiendo la pata. Y 10 años que tal vez tus amigos o tu círculo ha subido más, o vive mejor, o vive tal, y tú sigues ahí. O sea, esa resiliencia es de verte en ese espacio temporal de mínimo 10 años para que te empiecen a funcionar las cosas. En un inicio, cuando estás platicando con alguien sobre un posible proyecto, es a inspirar esa confianza, porque al final no te están confiando cualquier cosa. Te están confiando su casa, que es un tema demasiado personal. Entonces, el hecho de poder participar y dar un impacto tan importante en la vida de las personas es una responsabilidad bastante importante. Pero eso es lo que más me gusta a mí de la arquitectura, que es la arquitectura residencial, ¿no? Que es enfocado de que impactas mucho, bueno, en todos los aspectos, pero en la residencial impactas en su día a día, o sea, tú sabes dónde va a ir al baño, cómo va a ir, dónde va a mirar, dónde va a coger el papel higiénico, con qué mano, con la izquierda o con la derecha, y cómo va a colgar su toalla. Y eso repercute eso en todos los días y el cómo consigues, o sea, que confíe en ti eso tan importante, a veces es por el trabajo que ya has hecho, ¿no? Y entonces son referencias y cosas, o cómo consigues, porque me imagino que te ha pasado, pero las ventas, que al final es parte de la arquitectura, ¿no? El arquitecto se tiene que vender a su cliente, porque hay muy pocos que dicen, no, es que yo quiero que me lo haga. Y eso ocurre cuando ya has tenido muchos clientes. Pero ¿cómo consigues que ese cliente, la venta se hace en 5 minutos? ¿Cómo consigues en 5 minutos transmitirle la confianza al cliente de que él sabe que tú sabes lo que él necesita? Y que va a confiar plenamente en ti para que se lo hagas. Creo que cualquiera puede formular preguntas, pero no cualquiera puede hacer las preguntas correctas. ¿En qué sentido? Para poder identificar y explorar cuál es el mundo de ese cliente y cuáles son sus necesidades principales para tú poder hacer tu trabajo. Hay clientes y clientes. Entonces, al final, en el mundo de la arquitectura te vas a especializar en tener un nicho, ¿no? Un nicho de cliente donde te desenvuelves a la perfección en resolver esas necesidades que ellos tienen. Y entonces saben, a ojos cerrados, que las vas a resolver y que vas a superar las expectativas de lo que necesitan. ¿A raíz de qué? De saber hacer esas preguntas o entender. El otro día me llamó, esta semana de hecho, una señora que está buscando un apartamento para alquilar. Y su comentario fue, es que solo a ti te puedo decir que estoy buscando un apartamento y no te tengo que explicar qué es lo que estoy buscando. Eso mismo ocurre en la arquitectura. O sea, que es un problema porque la arquitectura o el interiorismo implica inversiones económicas grandes. Entonces, al final te desenvuelves en un ambiente económico de un poder adquisitivo alto, normalmente. Y no son muchos los que puedes tener como clientes recurrentes. O sea, el que se ha hecho, o sea, tú le haces la casa a una persona una vez. Si tienes suerte, 2. Pero no le vendes 5 o 10 proyectos a esa misma persona. Y tal vez algo que me está gustando de las redes y de
de dar voz a mucha gente que antes no tenía y que la gente que antes no podía consumir este tipo de producto ahora sí puede, es ver cómo se le solucionan pequeñas necesidades a gente que tal vez no pueda contratar a un arquitecto. No sé si me explico. Es un poco complejo, pero que con pequeñas intervenciones o soluciones o ideas que vean, que mejoren la calidad de sus hogares. Con consejos que tal vez nosotros damos por sentados, pero que la gente no. Y en cierto nivel, esto ha sido tan relevante para el boom que has tenido este año en redes sociales que incluso hay muchas personas que se te acercan bastante a pedir consejos de cómo tratar a un cliente. Y sé porque me has platicado en varias ocasiones que nosotros al final no tratamos con clientes, lo acabas de mencionar porque cambiaste tu manera de platicarlo, dijiste personas. Cuéntame un poco cómo es esa versión tuya de cómo tratar a las personas en este mundo. Bueno, pues mira, y es que hayas tocado varios temas. Es el boom de las redes y de los clientes, bueno, de las personas, ¿no? Porque al final lo único que yo he hecho un poquito diferente a lo que estaba haciendo todo el mundo en este año fue empezar a decir en mis perfiles sociales, o sea, no son los de el estudio, no son los de la comercializadora, son los míos. Y dar mensajes que creo que generan valor a una comunidad. Al principio pues siempre lo hacía con un enfoque un poco, ya sea de arquitectura o inmobiliario, ventas, pero me di cuenta que es que le ayuda es extra a muchísima. Te dediques a lo que te dediques. A muchísima gente. Y luego mucha gente también, en el nicho en el que me movía y lo que hago, y me decían, no, es que, me acuerdo, en este caso era un broker, me decía, ¿cómo haces para vender propiedades de más de $1 millón? Me acuerdo que mi respuesta fue, pues como haces tú para vender una de 100.000. Hago lo mismo. Pero el que me ha hecho la pregunta no lo entiende. Ojo a lo que voy. Uh-huh. El que me hizo esa pregunta considera que él no está a la altura para poder vender una propiedad de $1 millón. En el subconsciente está en eso. Y lo que yo intenté dar en las redes es hacer ver a cualquiera de que con ciertos pequeños detalles o consejos pueden ayudar a ser mejor y pueden verse mejor. Y era increíble, o sea, me escribían, gracias por esto, gracias por lo otro, que querían que les ayudase a hacer un taller o un curso de cómo mejorar en el mundo de las ventas. Sobre todo era mucho en el mundo de las ventas, tanto arquitectos como gente en el mundo inmobiliario, como gente que no tenía nada que ver en esto. Y luego también lo empecé a decir porque la gente que hacía esas preguntas, que evidentemente ellos no se creen que son capaces, pero hay que estar dispuesto a ponerse enfrente de esto y hacerlo mal o que te critiquen, pero esa gente se piensa que los clientes esos etéreos que están ahí, que contratan proyectos espectaculares, son inalcanzables. Y me acuerdo con Eliet, que trabaja conmigo ya desde hace 6 años, cuando llegó, vino con otra persona que estaba a cargo de esa persona, ¿no? Y lo que terminó pasando es que despedí a la persona jefa de Eliet y le dije a Eliet, tú sí vales, ella no. Y era porque le estaban enseñando mal. Y entonces poco a poco le empecé a decir cómo era la cosa y que al final todos son iguales. ¿Y por qué dices que le estaban enseñando mal? ¿Qué es lo que viste que no te pareció en tu equipo de trabajo? Ok, lo que en ese caso en concreto me llamaron y me contrataron para analizar la estrategia de comercialización de un desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces lo primero es analizar el equipo de ventas y los directores y la gente que está. ¿Y cuál era el mensaje que se estaba dando? Una imagen muy rígida, un mensaje súper serio, aburrido, un texto así, nada personal, nada empático. Y esta persona, que era la que daba el mensaje, que era Eliet, entonces, ¿qué pasa? Se sentía así como... No se sentía cómoda. No se sentía cómoda. Porque estaba pretendiendo ser alguien que no es. Y entonces, ¿qué pasó? Le dije, Eliet,
Al final, ella quedó trabajando directa, ¿no? La otra persona ya no estaba. Le dije, Elliot, olvídate todo lo que te han dicho y a partir de ahora eres tú, llamas por su nombre, da igual quién sea, das la información de manera personal, no quiero copy-paste, pregunta qué quiere, qué necesita y envías la información que te va pidiendo, pero que vea que está hablando con una persona. Y Elliot lleva ya 6 o 7 años y conoce a todo el mundo que son mis clientes y el denominador común que tienen todos, y se lo pregunta, es todos son buenas personas. Y todos son dueños de empresas, todos son gente muy exitosa, pero todos son muy normales. Y la gente en su idea piensan que son seres inalcanzables. Y no, todos son personas iguales. Este segmento es presentado por Donato, empresa líder en el mercado de piedras naturales, madera de ingeniería y porcelanatos con más de 15 años de experiencia en el sector. Vive una experiencia personalizada para el diseño de tus proyectos. Donato, calidad a tu alcance. Y ahora me llama mucho la atención que diste esta instrucción de que pueda preguntar qué quiere y qué necesita, y creo que es la parte crítica. Hay un libro que marcó mi vida profesional, que es de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Este es un libro que se escribió en 1936, ya en unos años va a cumplir un siglo, y tiene diferentes hacks que he aplicado a lo largo de mi vida, no solamente para construir mi empresa y trabajar en mi equipo, sino es justo lo que acabas de decir, es descubrir lo que las personas quieren y sobre todo ayudar a los otros a obtener lo que desean. Esos son los puntos que son bastante importantes para poder entender cuál es la mejor propuesta de valor para el cliente y sobre todo que haya un interés genuino en los demás. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, yo fácilmente identifico en el tema laboral, en el tema social, cuando alguien me pregunta por preguntar, ¿no? Cuando no veo este interés genuino, oye, ¿cómo va tu empresa? ¿No? Me doy realmente cuenta cuál es la persona que genuinamente tiene un interés y creo que es algo que hace falta bastante, el aprender a escuchar, el quedarse callados y vaya, uno de los hacks más importantes de este libro es motiva a los demás a que hablen de ellos mismos. Entonces, este silencio que se crea mentalmente es bastante poderoso en la parte de las ventas. Es total. O sea, es que la parte en las ventas es el cliente el que manda. O sea, tú tienes que hacer todo lo posible para que cuando el cliente quiera o está dispuesto a aprender a leerlo y ahí hacerle la venta. Pero ¿cómo llegas hasta ahí? Evidentemente tienes que aprender a leerlo, a verlo, a analizarlo, a escucharlo. Si no haces nada de eso, yo por mucho que te quiera vender este bolígrafo, no te lo voy a vender. Pero si de repente estoy en un momento y tú me analizo, entiendo que tú necesitas un bolígrafo y yo tengo uno, te lo quiero vender, te lo vendo. Es como... pasaba mucho que... Voy a hablar mucho de Elliot o Karina al principio, pero Elliot. Yago, ¿cómo sabes que este cliente sí iba a comprar? Y es por eso, porque hacía las preguntas concretas, no estaba preguntando por preguntar. El que no, ya sabes que te está haciendo una pregunta, pero esa base de experiencia, o sea, esto lo estamos diciendo aquí, pero la gente lo tiene que vivir en su propia piel para darse cuenta de que te van a preguntar 10 veces y 10 veces son las mismas preguntas que no llevan a ningún lugar, o incluso ya identificas las preguntas que son la competencia. Esas son de las cosas que a mí más me molestaban, que yo sabía que me estaba preguntando la competencia y lo seguía tratando como si fuesen clientes. Porque al final todos son iguales. Pero ya al final, en los últimos años, yo cogía y decía, bueno, a ver, ¿eres de este proyecto o eres de este estudio? Vente. Yo te digo la información, te comparto lo mío, somos colegas. Claro. Que esa es otra de las cosas que, no sé, en España creo que tal vez el gremio de los arquitectos era más colaborativo. Los arquitectos entre ellos eran colegas o en la escuela por lo menos te enseñaban, hacían conferencias. Cuando llegué aquí es como más cerrado. Y como mierda, ¿me vas a robar el cliente? O
O sea, no sé si tú has notado como que todo es una competencia, que sí, pero yo lo veo más como que todo es, coño, si tú estás haciendo algo bien, compártelo para que la gente entienda que estás haciendo bien y que puedan aprender. Porque al final el cliente decide con quién quiere hacer las cosas. Pero era como muy reacio y eso, ya al final cojo y si veo que es la competencia o tal, yo les abro directamente las puertas y les digo, ¿qué queréis saber? Pero que no me llamen para saber, ¿en cuánto estás vendiendo tus servicios? No me preguntes eso. Claro. Pero el cliente genuino hay que aprender a preguntarle. Comparto contigo que existe cierta resistencia de poder compartir información o vaya, los proyectos. Existen muchos despachos en México donde por temor a que le roben una idea, a que repliquen lo que están haciendo bien en otros proyectos de otros despachos, en otros rubros, dejan de publicar su trabajo. Y creo que el mundo de la arquitectura y del interiorismo está migrando a ser mucho más colaborativo en ese aspecto y ojalá que sea mucho más colaborativo el perder el miedo por compartir lo que hace tu despacho y sobre todo servir como inspiración para todos los colegas porque no estás descubriendo el hilo negro. Al final siempre te inspiras del trabajo de alguien más. Por supuesto, pero dicho eso, que se haga de una manera honrada. Porque me ha pasado, yo no pongo marcas de agua en ninguna de mis fotos, en ninguno de los medios. Y me ha pasado, en el mundo inmobiliario sobre todo, que es un poquito más complejo o más promiscuo, voy a decir, que como yo no pongo marcas de agua en mis fotos, las suben en portales de otros, por ejemplo, de propiedades o de cosas, ¿no? Y las usan como si fuesen de ellos. Claro, ahí está el tema ético, ¿no? Por eso. Pero ¿para qué? Para que el cliente... Porque lo malo de Internet... Bueno, lo bueno de Internet es que da voz a todo el mundo, a todo aquel que quiera tener voz. Si tienes suerte, llegas a tener una repercusión y si no, pues tienes ahí tu voz en tu ámbito. Pero ¿qué pasa? Que Internet es enorme. Entonces, la gente no sabe lo que está viendo. Y en el mundo inmobiliario busca, y los canales de búsqueda entran y Google y tal, y no sé qué, y llegan a uno que pone unas fotos, en este caso, y me pasa mucho, de unas propiedades que ya ni están, con una referencia de precios que ya ni están, pero ¿qué hace esa persona? Me llama a mí con un cliente que le ha llegado y se lucra de una llamada por el desconocimiento de un cliente. Entonces eso es lo que no me parece ético a la hora de compartir. Eso no es, para mí no está bien. Es como si cojo yo un proyecto tuyo y lo subo yo en mi perfil para conseguir un cliente de un proyecto de interiorismo. Eso no está bien. Entonces hay que tener como una línea muy marcada en tener una competencia justa. Al final creo y soy fiel creyente de que el sol sale para todos y que el sol no se tapa con un solo dedo. Hay mucho trabajo que hacer, hay mucha necesidad. Y cuéntame un poco acerca de esta relativamente reciente exposición en redes, este boom. ¿Qué es lo que consideras? O más bien te preguntaría, ¿alguna vez te imaginaste el impacto que ibas a tener cuando empezaste a exponerte de esta manera en redes sociales? Lo intuía. Pero ¿Por qué? Porque, a ver, de formación soy arquitecto. Estaba en un país como Costa Rica y también estaba en el sector inmobiliario de propiedades, ¿no? Entonces tenía como 3 patas que se venden solas y solo faltaba ponerle cara. Me costó y todavía me cuesta, a veces me pongo nervioso y tal, cada vez menos. Y al principio era como, o sea, yo sabía que haciendo eso, porque nadie lo estaba haciendo, entonces era estar en un país como Costa Rica que se vende solo, hablar de propiedades fantásticas que se venden solas y hablar de diseño y de arquitectura fantástica que se vende sola. Entonces le puse la cara y se vendió. O sea, no se vendió, tuvo alcance. Claro. ¿No? Y ha tenido más alcance del que yo me imaginé. Pero más que eso te voy a decir por qué lo voy a seguir haciendo. Y fue algo que no tiene nada que ver
con el objetivo inicial, que era vender mis servicios o vender las propiedades o vender lo que sea. Y fue cuando un señor, y esto fue en diciembre, el boom, boom, boom fue a partir de marzo, pero ya en diciembre había coletazos. Y eran TikTok. Y entonces estaba yo en la playa y estaba con mi hijo se acercó a un señor que estaba con un balón de fútbol y sus 2 hijos de unos 10 años. Y cuando me acerqué, el señor le dice a los 2 hijos, preguntarle. Me quedé así, le digo, ¿qué me queréis preguntar? Y me dice, tú eres, los 2 niños, tú eres el arquitecto de TikTok. Y dije, hostia, te lo juro, así fue como, sí. Wow, ¿qué ha pasado, no? Porque nunca vi que la gente tan joven te identificase como una figura de ya, este es el arquitecto de TikTok. En Costa Rica era. Pero lo que vino después fue peor. Porque el papá, estoy hablando con él y tal, y me dice, es que lo que haces está muy bien. Y me dice, hasta tal punto que mis hijos quieren ser arquitecto por tus vídeos. Y ahí fue cuando dije, ok, algo estoy haciendo que ni yo vi. Y es enseñar lo que es la arquitectura o la docencia o lo que llega a representar el ser arquitecto por medio de las redes. Y al final creo que se liga mucho con tu trabajo en alto desempeño, porque, ejemplo, la carrera de Silk Road, donde seguramente hubieron incontables momentos donde no te sentías cómodo. El hecho de esta búsqueda constante también tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien, pero el hecho de buscar esta incomodidad constante te obliga de cierta manera a ponerte en un modo de supervivencia que te permita salir mejor de esa carrera o de ese momento o de esa cuesta. Sí, es que, de hecho, no sé si ya soy masoquista, pero cuando estoy cómodo, estoy incómodo. O sea, llega un momento que me aburro. En esa carrera, el peor momento de todos fue el primer día. O sea, el primer día, recuerdo subiendo, empezamos a 700 metros y llegamos a un pico de montaña de 7.200, no, de 4.200 metros. Que en los últimos 600 metros de ascenso era escalar. O sea, tú vas con tu bicicleta, con todo esto, y tienes que escalar. Me acuerdo de gente que los zapatos se les rompían. Y claro, solo llevas un par de zapatos para toda la carrera. Entonces abandonaban inmediatamente. Y el verte como en esa y decir, mierda, lo he pasado. Y ya eso lo puedes volver a hacer y no te va a costar tanto. Una noche que dormía a 3.800 metros, un frío que me quería morir, Rodrigo estaba en la tienda al lado, le desperté porque le digo, tío, Rodrigo, es que me está dando algo, me voy a morir aquí. Y Rodrigo que me dice, mira, no podemos hacer nada. O sea, puedes apretar el botón este de auxilio y esperar a que llegue un helicóptero. Oye, no había manera de abandonar en ese momento. No había. Pero su respuesta fue, no puedes hacer nada, tienes equipo, o sea, llevaba un saco de dormir que era para menos 10 grados, o sea, no me iba a congelar. Y ya, relájate. Esa fue. Y cuando me dijo eso dije, tienes razón, o sea, no puedo hacer nada. Y conseguí dormir un par de horas y seguí para adelante. Y bueno, pues en estas cosas sí, es exponerte, estar nervioso grabando la primera vez que grabé un vídeo con Jorge fue ridículo. Me quedé así, y luego tuve que parar a respirar, no sé qué. Otra vez, nada, mal. Pero fue echarle huevos, no, esto sale porque sale, Y de repente encuentras que te encuentras cómodo y ya todos te salen así súper. Y creo que es parte de decir que sí, de ser un yes man, ¿no? Decir que sí, intentarlo, porque de repente pasa mucho que tú preparas algo que quieres hacer y no lo comentas, no lo platicas o te dicen que no deberías de contar cosas que apenas estás trabajando
y parte de la experiencia me ha dado es intentarlo. Y no hay ningún momento ideal para hacer las cosas. Y nunca vas a estar 100% preparado o listo o el proyecto perfecto o el branding perfecto, la comunicación perfecto, el texto perfecto que te brinde la seguridad para salir. Si es así, vas a estar trabajando muchos años estancado en vez de decir salgo con lo que tengo hoy y a futuro voy mejorando, aprendiendo de lo que falló en el pasado. Y creo que es una cualidad que como arquitecto debes de tener. Esa parte de aceptar que va a haber muchos fracasos, pero todo aceptar esta factura que te va a llegar a cobrar, que es el seguir adelante a pesar de todos los inconvenientes que pueda llegar a haber. Porque hay una cosa bien diferente. Una cosa es un problema y otra cosa es un inconveniente. Es completamente diferente. Un problema es bastante grave y serio. Y yo considero que gran parte de las personas tienen inconvenientes. Entonces, Pues mira, problema, creo que casi todos son inconvenientes. exactamente, Problemas hay muy pocos. completamente de acuerdo. Y la salud es la corona, es la única corona que solo el enfermo es capaz de ver. Eso es un problema. La salud. Todo lo demás son inconvenientes. Definitivamente. Y me quisiera regresar un poco, pues has mencionado varias veces a tu equipo de trabajo. Y en este mundo de la arquitectura y platicando sobre el mismo tema, me decías que una cosa es tu trabajo y otra cosa es la de tu equipo. Y lo más complicado de esta industria es cómo puedes transformar la esencia de tu marca para que sea trasladada a tu equipo. ¿Qué consejos prácticos le dirías a estas personas que nos escuchan, que están formando su equipo de trabajo en esta industria? Pues mira, primero que todavía estoy aprendiendo. O sea, todavía no tengo encajado todo perfecto. Que en los últimos años he invertido un montón en equipo. No me arrepiento. Que ahora lo haría diferente, sí. Y que es vital saber cuál no es tu trabajo y cuál sí es tu trabajo. O sea, el tuyo y el mío es un trabajo, que creo que es generar, somos generadores de negocio al final, ¿no? Porque al final un estudio, puedes tener un proyecto, lo terminas y ya está, chao, pero un estudio es una máquina, hay que darla de comer. Sí, es un monstruo come galletas. Exacto. Entonces, nuestro trabajo, la gente tiene que entender que es generar negocio, estar en redes, ser muy creativos. O sea, no sé, por lo menos, mis momentos de creatividad tienen picos muy altos, pero en poco tiempo. Luego hay gente que tiene que estar trabajando horas en el estudio para sacar el trabajo. Ese no es nuestro trabajo, creo, ¿no? Y eso me ha costado un montón de tiempo aprenderlo. Y luego ir sumando piezas a ese engranaje o a esa máquina, pero que sean las que se necesitan, ni más ni menos. Y que cada uno sea el mejor en lo que hace. Y que si hay una persona que no está motivada o es una lacra, se tiene que ir fuera. Y eso me cuesta mucho. Y otra cosa que también, un gran consejo es que primero tienes que estar bien tú. Bueno, digamos la cabeza. Luego tiene que estar bien tu equipo por y para el equipo y para tus clientes. Y de ahí para abajo, todo lo demás. Pero a veces cuando tú por querer ayudar a otras gentes, a otros colaboradores, sacrificas parte de tu equipo, de tu trabajo, ese creo que ha sido de mis graves errores. Porque al final se merma tu equipo, son pérdidas para ti y luego nunca te lo van a agradecer, ¿no? Colaboradores o gente que diga, mira, le voy a ayudar a este le voy a dar este trabajo aunque no sea tan beneficioso para mí, o le puedo apoyar haciéndole este proyecto a costo, o cosas así que me han pasado, o metiendo más gente de la que necesito por ayudar a gente. Y en este mundo hay que ser un poquito
egoísta para no caer en ese vicio, ¿no? Que no es una ONG. O sea, si queremos hacer sin ánimo de lucro cosas, hagámoslas. Pero en la oficina tiene que ser una máquina que genere negocio y que genere dinero. Esos son como los consejos, y saber en qué es bueno quién y que solo haga eso. O sea, porque es mejor que haga eso a que intente hacer 10.000 cosas. Y en esta trayectoria profesional que has tenido, ¿quién fue la persona en tu vida que marcó un antes y un después en el término profesional? Porque existen buenos jefes, malos jefes. ¿Existió alguna figura en tu vida que conforme fuiste avanzando los años de experiencia dijiste, voy a hacer lo que haría tal persona? Mira, persona en mi vida fue un amigo de mi padre, que es Javier Echenique Landívar, lo puedes buscar, que era compañero de colegio de mi padre. Y él era consejero de Telefónica, del Sabadell, de ACS, o sea, un tío a nivel empresarial en España, lo top que existe, a nivel de juntas directivas, o sea, se movía como en ese mundo. Y cuando yo, antes de terminar la carrera, siempre me he relacionado mucho con los amigos de mis padres. Y se me daba bien y lo disfrutaba pese a que yo tenía 16 años o 17. Y entonces yo le pedí a mi padre un café con Javier. Y le hice esta pregunta. Le dije, Javier, ¿qué tengo que hacer para llegar a donde estás tú? O sea, para conseguir lo que has conseguido tú. Y la respuesta de él, porque pasa una cosa, cuanto más alto llegas, más simple es todo. No sé si te has dado cuenta de eso. Que la gente súper exitosa, normalmente, no tienen tiempo. Entonces, el tiempo que vas a poder compartir con ellos es simple, es papá. Y la respuesta de él fue, tienes que tener una formación, tienes que saber hablar un idioma adicional al tuyo, no tienes que ser tonto, o sea, tienes que ser listo medianamente, y tener buenos amigos. Me dijo esas 4 cosas, porque me dice, yo estoy aquí por la gente que conozco. Que nuevamente es sacarte de tu zona de confort, ¿no? Y ahora hablando de sacarte de tu zona de confort, yo recuerdo cuando empecé mi trayectoria profesional, tenía David Barboya se llama. Le mando un saludo. Yo estaba muy chico y él tenía un puesto importante de ventas. Y él fue la primera persona que de cierta manera creyó en mí. Y llegó a tal grado de ponerme incómodo que llegamos a las reuniones con personas que tenían 15, 20 años más que yo. Y él se quedaba callado. Y antes de entrar a la reunión, 3 minutos antes, me decía, tú vas a hablar, yo no voy a decir nada. Entonces, el hecho de ponerte en esta constante incomodidad me ha ayudado bastante a poder seguir construyendo lo que estamos haciendo en este momento. Existe una versión tergiversada de lo que es y lo que no es el lujo. Por ahí vi un comentario increíble que hacías en tus redes. ¿Puedes platicarnos un poquito acerca de eso? El lujo no se ve, ¿vale? El lujo se siente y se tiene... la clase. Es que el clase y lujo va muy como de la mano. Pero no necesariamente tiene que ser dinero de enseñar. O sea, creo que las redes, como están tan centradas en enseñar, vender, la gente está identificando el lujo con eso. Como por ejemplo, cuando hacen una promoción, y ojo, no, pero edificio Lamborghini. Yo no creo que yo viviría en un edificio que se llame Lamborghini, pero mucha gente sí, porque están consumiendo lujo sin saber ni lo que es. Para mí, primero el lujo es tiempo, el tiempo que puedas tener. En el mundo inmobiliario es ubicación. Y más ahora que nos ha pasado lo que nos ha pasado, fíjate, tiempo y ubicación. Nos hemos desplazado de Costa Rica a México, hemos tenido un retraso, se ha alterado. ¿Cuánto vale todo ese tiempo, el tuyo que has estado esperando, el nuestro allí, el del equipo aquí?
Eso es lujo. Si nosotros pudiésemos transformar todo eso y hacerlo en el tiempo que habíamos dicho y tal, eso es lujo. Y en inmobiliario es ubicación. Que vivas en el entorno inmediato en donde tú consumes y vives tu vida. Sin importar en el nivel en el que estés, ¿eh? Puedes estar aquí o puedes estar aquí. Pero si tú consigues vivir en un walking distance a donde sea y hacer tu vida ahí, para mí eso es lujo. Porque tu día a día es fantástico. Y creo que va más por ahí, va por sensaciones que evidentemente luego se complementan con un montón de cosas que serán acorde a tu nivel adquisitivo. Pero que la gente no identifique el lujo con el poder adquisitivo. Entiendo. Y la educación. Para mí la educación es un lujo que cada vez está en mayor deterioro. Que la gente ya no es educada. O mucha gente, por ese falso lujo, deja de ser educada. O deja de ser personas. Claro, es un falso lujo. Es un falso lujo. Que no tengo nada en contra, pero esa gente que ves que te va ahí con... Es un prototipo, ¿vale? No quiero menos. Es un personaje. Es un personaje. Es un personaje. Y creo que el lujo en el interiorismo, y lo decías en uno de tus clips, es quitarte los zapatos cuando estás en casa. Caminar y que todo esté a la mano. Mira, me has enseñado... ¿Sabes qué es lujo para mí? Cuando me has enseñado el material que me has dicho, mira, tengo este nuevo material, a ver qué te parece. La textura, cuando lo he tocado, eso es lujo. Para mí, ha sido brutal esa sensación. Pero es mucho más orientado a eso, a la sensación. Es una sensación. Y fíjate, me habías... No sé si lo vamos a hablar ahora, pero de cómo esas cosas hacen que tu vida sea mejor. O sea, tú todos los días vas a estar de mejor ánimo y te van a ayudar a tener una tranquilidad y una paz que no se puede llegar a medir. Y es la manera en la que la arquitectura y el interiorismo puede y ayuda a contribuir en ese bienestar y en esa salud del individuo. Que lo venía pensando en el avión, una pregunta que me hiciste, y coño, es como una receta de un doctor. Yo lo vería, o sea, daría un mensaje de que un buen interiorismo, una buena arquitectura en tu casa, ya sea en tu habitación, o sea, hagamos un espacio, ¿no? Un espacio en particular. Pero es como una receta de un doctor que te va a ayudar a tu bienestar diario y te va a evitar un montón de problemas. O sea, te vas a evitar psicólogos y un montón de cosas si consigues tener una buena arquitectura así en tu dormitorio. Que el recorrido de tu cama a tu mesita, a tu baño, a tu no sé qué, sea perfecto. Eso no tiene precio. Eso es lujo. No, y como acabas de mencionar, nosotros en el despacho siempre decimos que hacer tu casa no es llenarla de muebles. Va mucho más allá. Hacer tu casa para mí es llegar y que te sientas, además de realizado, que sea funcional, que sea estético y que te acompañen durante todos los procesos o necesidades que tienes durante el día y también la noche. Es un buen aroma cuando llegas a casa, químicamente te puede cambiar el ánimo, en el estado de ánimo actual en el que te encuentras, ¿no? Y definitivamente tu casa es un reflejo de quién eres. No sé si te ha pasado, pero llegas a casa de un amigo y dices, puff, es totalmente esta persona, ¿no? Entonces es este aspecto que, así como uno cuida su salud física, la parte del hogar se convierte en un brazo más de ti. Y pasa incluso peor, si mezclo mis dos actividades, llega a ser la persona, el reflejo de la persona, y llega a afectar tanto el valor de la propiedad, de cómo sea esa persona, que puede ser que se venda o que no. Que la energía se nota. Me imagino que te ha pasado, ¿no? Con un cliente que dice, hostia, es que no quiero hacer negocios con esta persona. Pero en las casas la energía se nota. Y hay ciertas detonantes y cositas que tal vez es que viven una situación complicada y eso se nota. Y la arquitectura ayuda a solucionar esas cosas o
por ejemplo, a veces cuando alguien quiere vender su casa, porque hay dos tipos aquí estoy mezclando, pero hay dos tipos de vendedores de casas. El que quiere vender porque la tiene que vender, o el que quiere vender, si me la compran la vendo. Y la diferencia es, el que quiere vender va a hacer todo lo posible para venderlo, ¿no? Y va a estar dispuesto a escucharte para decirle, haz esto, esto y esto y la vendemos, ¿no? Que es decirle cosas que no le van a gustar, porque es meterte en su casa y decirle cosas que son de él y decirle cosas de él que no funcionan, ¿no? Como decirle, quítame esta cama, quítame esto, prefiero tenerlo sin nada, lo pinto, le pongo aroma, le pongo no sé qué y se vende. Eso es muy difícil a la gente que no quiere oír eso. Y esa es gran parte de nuestro trabajo, de hacer que la gente viva mejor, pero hay mucha gente que no acepta o bueno, que piensan que la labor del arquitecto, del interiorista, no es tan válida o tan necesaria. ¿Y existe algún proyecto que has hecho que te haya marcado de manera particular y que sea bastante significativo para ti? ¿Cuál fue? Yo diría que hay 3 proyectos. Y nuevamente mezclo 2 de arquitectura y 1 inmobiliario, ¿vale? El primero de arquitectura me pilló muy joven, tenía 27 años. Ahí estaba completamente de manera independiente, pero era un apartamento en el barrio Salamanca, que es como decirte la mejor zona de México. Yo en aquel entonces, y es un problema que a hoy todavía no tengo orden de magnitud con el dinero. Y en aquel entonces no la tenía tampoco. Entonces era un apartamento de 1000 metros cuadrados en 2 plantas, 500 y 500. ¿Vale? Pero mi cliente se dividió y mi cliente compró el de arriba, 500. Y había que tirarlo y volverlo a hacer. Y no puedo decir quién era el cliente, pero sí puedo decir quién era el arquitecto amigo del cliente que tenía el proyecto. Entonces yo dije, ¿pero para qué necesitas otro arquitecto si ya tienes? Y era Nacho Vicens. Nacho Vicens es una eminencia en la arquitectura en España. Y entendí leyes no escritas y con clientes particulares de soluciones que hay que dar en la arquitectura, porque al final lo que me tocó es solucionar a un cliente su reforma, su casa, sus necesidades, con la guía de Nacho, pero para Nacho era un problema. Porque para él eso era... O sea, no era un proyecto lo suficientemente digno y para mí era el mejor proyecto de mi vida. Y ahí aprendí un montón la psicología de la gente poderosa. Porque me tocó lidiar con juntas de vecinos, con problemas, un montón de cosas, y me pasó como decías tú, que te mandaban solo y te dejaban hablar a ti. Pues a mí ni me acompañaban. Entonces me mandaban a esas juntas y yo tenía que ver cómo resolvía, y siempre salía airoso. No sé cómo lo hacía. Ese fue el primero, que no tengo fotos, no lo pude documentar, nada, pero fue un proyectazo. El segundo fue cuando llegué a Costa Rica, que fue terminando yo estaba, o me seguía en ese nicho, que ojo, nunca sé qué hubiese pasado, pero seguramente no me hubiese ido de nada mal. Llegué a Costa Rica para ayudar en un proyecto inmobiliario y al final básicamente la persona de esta familia que estaba ahí se fue y me pidieron a mí que si me interesaba ser la figura comercial del proyecto y de los dueños. Y claro, era pasar de hacer reformas o de apartamentos a gestionar un edificio. Entonces la escala cambiaba y ese fue como el segundo proyecto, ¿no? De pasar de un apartamento de 500 a hacer un edificio de 26 apartamentos de 500. Entonces la escala cambia, la magnitud cambia y todo cambia. Y el tercero, digamos, fueron ya proyectos llave en mano con Aguirre Berlanga, para terminar de aunar las dos cosas, el proyecto 1 y el proyecto 2. Que es el proyecto 1, el cliente específico, el proyecto 2 es el edificio con clientes específicos,
¿Y qué pasa cuando un cliente del edificio te pide un proyecto específico? Entonces ahí aunabas las dos y este tercero se está terminando de ejecutar en el primer trimestre del año que viene. Que es proyecto llave en mano, así. Entiendo lo que necesitas, déjame que te lo enseñe y si te lo enseño y tal, lo hacemos. Eso fue. Ok. ¿Vale? Entonces es llegar a esos clientes, de decirle, déjame que te enseñe como tú me has dicho a veces ok, dime qué quieres, pero yo te voy a enseñar y me dices que es mejor. Pues en este caso fue así como, es que quiero cambiar cosas del apartamento. Y le digo, déjame que te haga una propuesta, te doy un orden de tal, y si tal, lo hacemos. Y es proyectos llave en mano así espectaculares. Pues mucho éxito en este último proyecto. Ya estamos casi. Ya estamos casi ahí. Sí, lo podremos ver dentro de poco. Qué bien, qué bien. Yago, ¿qué le dirías a una persona que está incursionando en el ramo de la arquitectura y del interiorismo? Primero que se eduque. O sea, que está muy bien que hablemos, que vean un podcast, pero hay que educarse mucho más que eso. Hay que leer de los antiguos, o sea, de la educación tradicional hay que seguir aprendiendo, ¿no? Hay que leer libros. ¿Alguno en específico que recomiendes? Hostia, de arquitectura o de interiorismo. O de otra cosa. Más que libros, diría que sigan a grandes maestros, o sea, obras de grandes maestros. En arquitectura, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Le Corbusier, esos tres, con esos tres, que son de hace muchísimos años, pero van a ver lo que es la buena arquitectura, y sus obras. Y luego, otro consejo, que viajen todo lo que puedan. O sea, un viaje te va a dar más formación que 6 meses de escuela. Un buen viaje, ¿no? Por ejemplo, mi viaje a Kirguistán, que fíjate que fui a una carrera de aventura y que dirás, ¿qué coño aprendiste de arquitectura? Aprendí cosas de arquitectura. Efímeras, pero aprendí muchísimo. Entonces, que viajen todo lo que puedan. Y luego, ¿qué más? Durante el proceso no lo van a saber. Y a mí me pasaba. Yo sabía desde pequeño que yo tenía ciertas habilidades y no sabía cuáles eran. Ahora las estoy empezando a entender, que va muy enfocado a las ventas, a la creatividad, pero que encuentren o que presten especial atención en encontrar en lo que son especialmente buenos. O sea, que si tienen una habilidad innata, que se centren en esa habilidad innata más que en las demás. O sea, porque me pasa mucho que no sé, gente que quiere saberlo todo. Yo ya no quiero saber más no voy a hacer un curso de iluminación. No voy a hacer un curso de nuevas tendencias de materiales. O sea, esas cosas me van a llegar, pero hay gente que se vuelve loca haciendo cursos y quiere saber esto y quiere saber esto. Cuando yo quitaría todo eso y me centraría en lo que soy bueno para potenciarlo y multiplicarlo. Entonces que se centren en eso, en descubrir en qué son buenos. O sea, si son buenos en matemáticas, pues que tiren a la matemática, ¿no? Y que se rodeen en gente que es mejor que ellos. Mira, es que yo aprendo mucho de mis clientes. Entonces, tengo clientes que son dueños de bancos, dueños no puedo decir quiénes son, pero son personajes espectaculares. Y me encanta estar con ellos porque aprendo todas las veces. Siempre aprendo con ellos. Y hay uno en especial que es dueño de bancos, que él me dice que aprende de mí. Y guau, ahí digo, hostia. Entonces, cada vez quiero yo tener más. Y ojo, comparto con él 2 veces al año. Pero él me ha dicho cosas a mí que digo, mierda, este tío está en otra liga. Y la resuelve en 5 minutos. Lo que tú tardas en resolver 3 días, en 5 minutos la resuelve. Pero yo una vez le dije, y él se quedó así y dice, no lo había pensado. Le dije, es que yo pagaría porque tú vivas en mi edificio. Y se quedó así y me dice, ¿cómo? Y digo, sí, tú eres publicidad para mi edificio. Que la gente sepa que tú vives aquí. Él no valoraba eso.
Entonces que se rodeen de gente que son mejor que ellos o que uno mismo, ¿no? Para aprender. Y diste un punto bastante clave, que es elegir bien tu especialidad y aprender a identificarla, porque al final yo creo que la arquitectura en ciertos aspectos es similar a los doctores, porque existe el médico cirujano, existe el cardiólogo, el radiólogo, y en la arquitectura yo también lo veo de manera similar. Veo al arquitecto que se dedica a obra civil, veo al arquitecto interiorista, veo al arquitecto paisajista, al arquitecto proyectista. Entonces creo que esa parte de poder identificar naturalmente lo más temprano posible para qué eres bueno, definitivamente va a ayudar a escoger tu equipo de trabajo en un futuro que te ayude a complementar las otras áreas en las que necesitas estar cubierto. Y habla mucho de lo que dices, rodearte de gente que sea mejor que tú. Y Yago, me gustaría preguntarte una última cosa. Si pudieras diseñar cualquier espacio en el mundo, ¿cuál elegirías y por qué? Y si se puede, ¿qué estilo seguirías? En la escuela me encantaba el urbanismo. Y era muy bueno en urbanismo. Yo te diría que tal vez un proyecto urbanístico de transformación como lo que se hizo en Madrid, de transformar un lugar horrible como era la M30 en un parque espectacular que genera valor a toda una comunidad. O sea, una intervención de ese calibre, algo así me encantaría llegar a hacerlo, pero por beneficio de, más que por ego, ¿no? Porque una cosa es el ego de, mira, no, por beneficio de una comunidad y de una cosa que creo que tiene que ir para allá, que va muy con el urbanismo, no tanto con algo puntual. Por ejemplo, encontrar una solución a Costa Rica, ¿vale? O sea, yo vivo que yo no sé cómo la gente no hace una revuelta por el problema de tráfico que hay. Y debería ser solucionable. O que por lo menos no, incapaces. Si yo fuese que me digan, tú eres la figura que va a solucionar o que he sido capaz de solucionar eso mediante el urbanismo y la arquitectura, joder, ya soy Bañado, Tomás. Sí, ya soy el tío más feliz del mundo. Y ¿ves? Esa sería buena, esa no la había analizado nunca. Y luego como obra singular me gusta mucho el tema de la restauración, más que de obra nueva, o sea, coger tal vez un edificio emblemático de Madrid y transformarlo en un edificio de apartamentos o en un hotel o en cosas así. Y luego otro que va muy en la mano de dos de mis grandes pasiones, y ya lo hice en el fin de carrera, pero me encantaría que fuese realidad, sería una bodega de vino con un pequeño hotel. Porque eso ha habido varios arquitectos, Calatrava lo ha hecho, Gehry también, en La Rioja, tal vez algún proyectito así, pero ese sería más hobby, uniendo mis dos grandes pasiones. Pero así como proyecto singular, resolver ese problema que te he dicho con el urbanismo. Entiendo. Que no es fácil. Para nada. Pero un arquitecto urbanista debería ser capaz. Con las diferentes disciplinas, porque lo bonito de la arquitectura, y que lo has dicho, que engloba un montón de cosas. Y eso se está perdiendo. Esos arquitectos que trabajan con filósofos, con gremios con psicólogos, con no sé qué, para conseguir soluciones integrales en el urbanismo. Yago, te agradezco mucho que hayas venido a Ecos del Diseño, que hayas volado para acá. Gracias a ti, un placer y muy honrado de que hayas pensado en mí. Al contrario, un placer recibirte, y te quería preguntar, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Y Cuesta Aguirre, creo que está en Instagram, TikTok creo que también, sobre todo es en Instagram y en TikTok, ahí está. Excelente. Y luego las diferentes, evidentemente, el estudio y demás, que del mío, pero a mí me encuentran así. Pues excelente, Yago. Te agradezco mucho este espacio y éxito en los futuros proyectos. Igualmente, ahí, y seguro vamos a colaborar, vas a ver. Cuenta con ello.